¿Por qué la Iglesia Adventista cree en Elena G. de White? Y si bíblicamente tú puedes decirnos si es profeta de verdad. Muy bien, muy buena pregunta. Nosotros creemos como adventistas del séptimo día en el ministerio profético de Elena White, así como creemos en el ministerio profético de Samuel, de Elías, de Moisés, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, de Juan el Bautista, de Juan el teólogo, el revelador, allí el que recibe en el libro del Apocalipsis esas impresionantes revelaciones, y lo creemos basado en la Biblia. Lo primero es que la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis presenta las características del pueblo de Dios en el tiempo del fin, del remanente, como le llamamos, porque es el resto que queda para el final de lo que ha sido la iglesia de Dios a través de la historia. Dios tiene un pueblo que en la antigüedad era una nación, ahora es una iglesia. Y entonces es interesante ver cómo las características que se presentan en Apocalipsis 12:17 son que ese pueblo guardaría los mandamientos de Dios y tendría el testimonio de Jesucristo. Y esta expresión, el testimonio de Jesucristo, no tenemos que especular con relación a ella, porque la misma Biblia es su intérprete. Y en Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, es el espíritu de la profecía. Juntamente con esto, tenemos una línea profética que es la que nos da una base firme en la palabra. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar que Dios siempre que dio una profecía de tiempo, dio un profeta precursor al que le dio la profecía de tiempo. Ese profeta no estaría en la tierra para ver el cumplimiento, y entonces cuando la profecía estuviera por cumplirse, Dios levantaba otro profeta que es conocido como el profeta del destino de esa profecía. Ahora entenderán por qué hay un libro por allí que se llama Elena White, Profeta del Destino. Van a entender esa parte Sí. también, los amigos y hermanos. Y es que cuando llega el momento de cumplirse la profecía de tiempo, entonces Dios levanta a ese profeta del destino que ve el cumplimiento de la profecía, que anuncia juicio y que guía la salida del remanente. Mírenlo rápidamente. El primero que vemos en esa característica es Abraham. Y Abraham era profeta, porque recordamos el episodio con Abimelech cuando se llevó a Sara para su casa, para el palacio, y Dios le dice: eres hombre muerto porque esa mujer tiene su marido. Y le dice a Abimelech: pero Señor, yo no lo sabía, lo hice con limpio corazón, él me dijo que era su hermana. Y entonces Dios le dice: sí, es cierto, también sé eso, así que devuélvele su mujer y él orará por ti porque él es profeta. O sea, no es solo el profeta, es de los pocos que el mismo Dios dice que es profeta. Abraham. ¿Qué profecía de tiempo recibió Abraham? La profecía de los 430 años o 400 años, que aparece allí en Génesis capítulo 15 del 13 al 17. Dios le dice: ten por cierto que tu descendencia será esclava en tierra ajena, van a servir allí, pero después en la cuarta generación yo lo voy a traer. Hay una profecía de 430 años de que la descendencia iba a salir de la esclavitud en Egipto. Pero Dios le dice en el mismo capítulo, allí le dice: pero tú irás en paz y serás sepultado. O sea, tú no vas a vivir tantos años. Pero cuando llegue el tiempo yo voy a libertar al pueblo. Como Abraham no iba a estar vivo cuando se cumplieron los 430 años en Egipto, ¿a quién Dios levantó para que viera el cumplimiento de esa profecía, sacara al remanente y anunciara juicio sobre Egipto? ¿A quién levantó? A Moisés. Y dice la palabra en el capítulo 12 del Éxodo que el mismo día que se cumplieron los 430 años, en el reloj profético de Dios la cosa ni se adelanta ni se atrasa, ocurren de manera precisa, con una precisión matemática increíble. Así que Moisés vio el cumplimiento de la profecía de tiempo, el final, fue el profeta del destino de esa profecía, guió la salida del remanente desde Egipto y anunció juicio en las plagas que cayeron. Eso se repite con Jeremías. Jeremías 25, 11 y 12 recibe la profecía de los 70 años que duraría cautiva Jerusalén en Babilonia, 70 años. Pero Jeremías ya estaba entrado en edad. Jeremías no iba a ver el cumplimiento final de eso en Babilonia. Cuando se cumplen los 70 años, ¿quién está en Babilonia? ¿El profeta? Daniel. Y dice Daniel en Daniel 9, 1 y 2, que cuando se cumplieron los 70 años y él lo vio como lo dijo Dios a través de Jeremías, entonces él comenzó a movilizar y a orar para que Dios entonces pudiera allí dar libertad al pueblo. Así que Daniel ve el cumplimiento de la profecía de tiempo que anunció Jeremías
es quien guía la salida del remanente, porque cuando llega Ciro, él demuestra que Dios, 150 años antes de que naciera Ciro, ya lo mencionaba por nombre como el libertador del pueblo, y fue Daniel que anunció juicio en la noche de Belsasar, con la mano cuando se apareció allí y escribió en la pared. Pero ahora, Daniel no solo fue profeta del destino de una profecía de tiempo, Daniel dio 2 profecías de tiempo, recibió 2 profecías de tiempo, las 70 semanas de años y los 2300 años. Lo que le indica lo siguiente: Daniel no iba a estar vivo cuando pasaran 490 años, que son las 70 semanas de años. Así que cuando se cumplieron las 70 semanas de años, cuando estaban por cumplirse, Dios levantó un profeta, porque ya Daniel no estaba, levantó a Juan el Bautista. Por eso la predicación de Juan y Jesús decía: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado y el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? La profecía de tiempo, de las 70 semanas de años. ¿Y qué vio Juan? Juan vio el cumplimiento de la venida del Mesías que estaba en esa profecía, guió al remanente. Los primeros discípulos de Jesús habían sido discípulos de Juan el Bautista, a él salía toda Judea y toda Jerusalén, dice la Biblia, y anunció juicio. Le dijo a los judíos: y el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Pero falta una profecía de tiempo, y con esa termino la respuesta a esa pregunta, que es tan extensa porque necesita tener un fundamento bíblico. La profecía de los 2300 días. Daniel tampoco iba a estar vivo cuando pasaran 2300 años. Al final de los 300 años, bíblicamente hablando, Dios tenía que levantar, ¿qué cosa? Un profeta. Es bíblico. Siempre al final de una profecía Dios levantaba un profeta. Y Dios levanta en 1844, lo interesante es que cuando se cumplen los 2300 años, Dios llama primero a Hasenfoss, quien se asusta con la visión que Dios le da al principio y se niega. Llama también a William Foy, se niega, y Dios decide llamar a una débil entre las débiles, a una jovencita, adolescente, 17 años apenas, tenía en 1844, que no había terminado el 3er grado, apenas 2 años de educación formal, y Dios decide utilizarla como instrumento, y su ministerio profético, que duró aproximadamente unos 70 años, en los cuales recibió más de 2000 visiones, escribió más de 100.000 páginas, todavía es un testimonio de lo que el Espíritu Santo puede hacer con un instrumento débil humanamente hablando, pero poderoso en las manos del Señor. Y Ellen G. White vio el cumplimiento de la profecía en los 2300 días, anunció juicio. Desde entonces predicamos que la hora de su juicio ha venido, basado en la Biblia, en el mensaje de los 3 ángeles, y guió la salida del remanente. Así que miren la conexión que tiene el profeta con el remanente, con la salida del remanente. Así que por eso es algo bíblico el hecho de que Dios tenía que levantar un profeta, tanto por lo que dice Apocalipsis como por el recuento que acabo de hacer en la Biblia, que es una constante. Cada vez que Dios da una profecía de tiempo, al inicio se la da a un profeta precursor y al final de la misma tiene que levantar un profeta que es el que guía al remanente.